Pues amigos, hay situaciones que nos da la vida, capítulos que nos toca vivir, cuya importancia, cuya influencia o cuya gravedad es tal que ni siquiera aparece su definición en un diccionario. Hay quien pues se recluye en uno mismo y vive esas cosas como uno puede. Sobre todo son cosas dolorosas que no nos gusta contar, ¿no? Otros pues hacen de tripas corazón y se han sacado un disco fantástico, increíble, y lo han expresado con música, que me parece que es un lenguaje fantástico para rescatarse a uno mismo, de esos abismos en los que uno se tiene que asomar cuando pasan estas cosas. No os podéis perder el disco de los Marsella, un disco hecho desde el dolor, pero también desde la reconstrucción. Y hoy tengo aquí al otro lado de la línea a Germán, a su líder. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí compartiendo tiempo con vosotros. Pues igual nosotros contigo, un gustazo. Germán, este disco, como comentaba, nace de una herida muy concreta, que es la pérdida de tu hermano. Eso es. ¿En qué momento sentiste que esta historia podía y necesitaba convertirse en un álbum completo? Pues es un poco curioso porque cuando empecé, yo cuando me dedico a componer las canciones, normalmente empiezo por la música y la letra es lo último que hago, ¿no? Y tenía como ya un par de ideas de canciones ya un poco hechas, todavía le faltaba la letra, y poco después empezó la noticia de la enfermedad de mi hermano. A partir de ahí, pues claro, tuve que pegar como un volantazo. Y bueno, yo creo que a todos nos pasa igual desde niños o algo así, que cuando algo nos da miedo o necesitamos sacar valentía de algún sitio, como que nos aferramos a algo, ¿no? O nos escondemos detrás de algo. Yo siempre me he escondido detrás de la música. De niño escuchando, yo recuerdo ponerme canciones de Muse a todo trapo en las orejas cuando tenía que escapar de algún problema o conseguir evadirme. Y esta vez lo he hecho un poco desde la parte de composición. Sentí que en ese momento como que me quería hacer un legado o un homenaje a mi hermano, porque todos sabíamos que la enfermedad la jodida y no iba a llegar a buen puerto. Y en ese mismo instante pues supe que bueno, pues me tocaba hacer esta misión, no sé si un poco por curarme a mí mismo, si por esconderme a mí mismo, pero bueno, era como muy consciente de que era lo que tenía que hacer. Me ha costado, pero bueno, lo tuve claro en ese momento. Ya, me imagino. Dice que son 9 canciones dedicadas a los que ya no están, pero también yo creo que a los que seguimos aquí. Y me gustaría preguntarte eso, ¿cómo encontraste el equilibrio entre el duelo y la luz? Pues eso es curioso porque ya desde el primer disco nuestro de Marsella, cuando empezamos a hacer las canciones, a mí siempre me ha gustado esto de las dualidades, ¿no? De que la música fuera como en una dirección, igual la música era como muy alegre y como muy animada, y la letra fuera como en la dirección contraria y fuera como un poco más amarga. En este segundo disco, pues claro, por el tema que toca, ha tocado hacer esto. Y a pesar de que la vida te va dando palos y cada uno pues recibe los que recibe, pero bueno, al final todos estamos en el mismo barco y nos acaban dando por cualquier parte, creo que con eso, a pesar de todo eso, yo en mis carnes pues intento ver luz. Entonces, a pesar de eso, siempre intento seguir adelante, de saber, oye, te pones en la piel de otro, de mi hermano, en este caso yo digo, a mi hermano le gustaría verme hundido después de todo esto que ha acontecido, o le gustaría que a pesar de todo yo pudiera tirar hacia adelante y ver la vida de otra manera. Y justo yo creo que eso es lo que ha hecho que las canciones de este disco fueran como tan luminosas, porque creo que lo son, a pesar de que el mensaje que las letras llevan detrás es como un poquito más tristote, por así decirlo. Yo creo que incluso va desde la nostalgia hasta la oscuridad para luego resurgir. Creo que es un viaje emocional bastante importante. Iba a decir que no es vertiginoso, porque creo que las canciones van enlazando unas con otras de una manera bastante natural, no es una sensación de rotundidad, de contraste entre unas y otras, pero sí que es verdad que yo sí he percibido ese arco emocional importante y necesario, dada la temática del disco y el trasfondo que tiene. Sí, yo creo que también. Es cierto que esta vez era la primera vez que me enfrentaba a hacer un disco conceptual y yo tenía como en la cabeza muy claras como dos cosas, ¿no? Una de ellas era que el disco quería que
que tuviera un ecuador en mitad, y por eso son 9 canciones, y la primera canción empezara como en la luz, fuera como la más alegre, se fuera oscureciendo poco a poco hasta llegar a la número 5, que sería como llegar al momento de la despedida de mi hermano, del final de la enfermedad, y luego a partir de ahí otra vez ir hacia la luz hasta la última canción del disco, para un poco volver, digamos, al punto de partida en el que estábamos, ¿no? O sea, esa historieta siempre como que la tuve en la cabeza y la perseguí. Y la otra que siempre también me tuve en la cabeza con este disco es el primer single que sacamos con Marsella, se llamaba 5, 11, 16, que es bonito. Ahora hablaremos de eso, que sí que hay, yo creo que hay un vínculo ahí, sí. Pues la tienes guardada para después, te lo guardo para después, entonces. No, ahora me cuentas. Porque sí que hay una canción que se llama Para toda la eternidad, que es la que abre el disco, que es una canción que a mí me parece que está repletísima de esperanza. ¿Fue también la primera canción que te permitió como respirar en mitad del proceso? Pues es una gran pregunta. Sí que es cierto que Para toda la eternidad yo creo que es un poco la primera canción, creo que es la primera canción que conseguí cerrar. Terminar de escribir, terminar de todo y que luego fuéramos al estudio a grabar y saliera la primera. Entonces fue la primera que conseguimos cerrar. Entonces, quieras que no, ha sido un poco la primera con la que pues hacer las paces con todo el problema o cerrar un poquito la herida y arrancar un poco en este proceso de presentación del disco. O sea que seguramente sí, te diría que sí. Bueno, pues ahora sí, entro con la pregunta que tenía del 5, 11, 16, que además, bueno, canción que está en, creo que si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, en el primer disco. Sí, justo. Esa canción además conecta de una manera increíble con 17, 10, 20. Sí, esa era la otra pequeña o delirio que tenía yo en la cabeza que me apetecía hacer en este. Hay escritores que hacen juegos de palabras con sus textos y tal, tú haces juegos con las canciones ahí. Pues es que además, mira, 5, 11, 16 fue es la fecha que hicimos con la anterior formación de grupo en la que yo estaba, fue el último concierto que hicimos y justo yo había estado en casa trasteando las últimas semanas con esta canción, no tenía nombre. La canción me gustaba mucho y siempre fue como un canto a cuando te caes, volver a levantarte, sobre todo escudándote en la idea del recuerdo de, joder, si ya me he caído otras veces, me voy a poder volver a levantar la siguiente vez, ¿no? Es un poco lo que trataba 5, 11, 16. Sí. Y me puse a pensar en un título y dije, joder, ¿qué le pongo? Lo típico de esperanza hacia adelante. Y me parecía todo como tan banal que dije, le voy a poner la fecha del concierto que estamos aquí cerrando. Nunca nadie se va a aprender el título de la canción, pero dirá, oye, la de la fecha. Entonces de ahí salió el 5, 11, 16. Y luego para este segundo disco, a mí siempre me gustó mucho una cosa que hicieron los Killers con Mr. Brightside y con Miss Atomic Bomb. Se supone que las dos canciones son continuaciones. Sí. Es verdad que tú las escuchas y a nivel sonoro tampoco hay tanta conexión y tal, pero bueno, supuestamente la historia que hay detrás de las canciones como que continúa y ellos lo contaron así. Y a mí me parece como muy guay y entonces 17, 10, 20 justo es la fecha en la que mi hermano se marcha y entonces esa justo la canción del medio es un poco la que habla de pues esa despedida hacia él y me parecía como bonito pues ponerle otra vez el nombre de la fecha de su partida y sobre todo hacer como una conexión con el primer single porque la armonía de la canción es la misma y de hecho tiene incluso el mismo leitmotiv del na 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 na, o sea, tiene como digamos es como una combinación y de ahí salió un poco el delirio que me vino a la cabeza a hacer. Oye, ¿cómo fue enfrentarte a esa fecha de manera tan directa y convertirla en una balada tan cruda? Pues yo siempre he dicho que no sé hacer canciones tristes o que me cuesta mucho. También yo creo que todo es como muy genético, todo influye mucho en la genética, ¿no? Yo siempre he pensado que mi madre me ha dado un poco la garra y el sentimiento fuerte, pero mi padre, sin embargo, es como mucho más frío, más roca, ¿no? Entonces yo al final creo que le he dado como un poco a las dos partes y eso a veces yo siempre he dicho, joder, a mí me resulta mucho más fácil llorar de felicidad que llorar de tristeza y entonces siempre he sido como incapaz de hacer una balada, es como que no sé hacerlas. Y yendo descubrí una vez un ejercicio que es lo que llaman escritura. Ay, Dios mío, no me acuerdo el nombre. Escritura es algo así como, no es así, pero es como escritura
que tú te pones a escribir y no paras. Lo primero que te venga a la cabeza sale. Como una escritura automática. Sí, algo así se llama. Tiene un nombre, es que no me acuerdo. Igual es escritura automática o algo así. Pero además, el ejercicio consiste en eso. Tú arrancas a escribir y lo primero que venga al cerebro lo escribes. Sí. Y esa canción la escribí así. O sea, fue la primera vez que dije, voy a ponerme a... Porque primero lo hago al revés. Primero hago la melodía, canturreando un poco en Spanglish y tal, y con eso hago la melodía y luego adapto a eso los textos de la letra, ¿no? Pero esta vez justo lo hice al revés. Yo empecé a tocar con el piano y empecé a vomitar la letra en un papel y salió todo de ahí. Entonces, y salió a la primera, salió como automático de golpe y dije, pues es que esto es. Wow. Pues me parece un proceso muy chulo. Además de enfrentarse de una a los fantasmas y a los demonios de uno. Sí, no, completamente. Pero bueno, a veces yo creo que es importante el enfrentarte a tus demonios. De la manera que sea, pero es importante, yo creo. Es verdad. Oye, Germán, ¿tuviste miedo en algún momento de que el álbum fuera demasiado íntimo, demasiado personal? ¿O fue precisamente esa honestidad la que te sostuvo durante todo el proceso? Pues es una gran pregunta, porque a veces, mira, lo hablo mucho con mis compañeros de banda, que a veces ellos me lo dicen en plan de, oye, joder, esto al final es como muy personal, mira a ver hasta dónde quieres tú llegar a abrirte, decir, porque a veces incluso puedes igual hasta pasarte de lo que estás contando, que la otra persona incluso hasta la intimide de lo que le estás contando tanto a nivel personal, ¿no? Pero yo también creo que la gente cuando ve algo y se nota que es sincero y que está ahí de verdad, yo creo que lo valora más. Entonces yo creo que ese segundo motivo ha sido lo que me ha hecho más empujar a contar esta historia sin tapujos, porque creo que al final la gente luego agradece cuando cuentas estas cosas de tú a tú, porque este disco, yo siempre lo he dicho, digo, este disco no pretende ser un disco para la gente que haya perdido a alguien porque se haya muerto. Puede ser simplemente que haya perdido a alguien porque ya no esté en su vida, porque haya roto una amistad con alguien, porque no ve a alguien desde hace mucho tiempo. O sea, creo que no es la muerte el concepto de a todos los que se fueron el que hay detrás, sino que es pues esa gente que ya no está en nuestras vidas por el motivo que sea. Uh-huh. Yo también me lo he tomado así, lo he interpretado así. Digo, esto no solamente es eso, no solamente la gente que no está en este plano, sino eso es lo Claro. que hay en la vida de uno. Sí. Bueno, presentaste, si mal no recuerdo, la última canción al Benidorm Fest y acabasteis invitados al Euroclub. Sí. ¿Qué significó para ti que una canción tan personal conectara con un jurado que no conocía a lo mejor toda tu historia? Pues es curioso porque yo el Benidorm Fest lo veía como algo imposible, como un sitio en el que se presentaba un montón de gente, igual unos géneros musicales un poco más mainstream que el nuestro, y la vida ha empezado a generar una serie de circunstancias que me llevaron hasta allí o nos llevaron hasta allí, porque de repente yo conocí a Mark y Mary de Nebulosa antes de que ellos lo petaran y llegaran al Benidorm Fest y luego a Eurovisión. Les conocí, ya ni me acuerdo por qué. Les propuse hacer una colaboración porque estábamos rehaciendo unos temas y invitando a bandas amigas, ellos aceptaron, tuve buena relación con ellos, y poco después luego conocí a Juan Sueiro, que también nos ha producido canciones de este disco, que él sí que estaba un poco más metido en este mundo del Benidorm Fest, y justo pues Nebulosa entra en el Benidorm Fest, nuestra canción aquella que hicimos la colaboración la debe de escuchar alguien del Benidorm Fest, parece que de repente hay algo de interés, me empiezan a animar, oye, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no presentas algo, tal, no sé qué? Entre tanto los Nebulosa como Juan Sueiro, y acabó el año pasado esa canción presentada, y bueno, no fue seleccionada, pero sí que llegó como a llamar la atención, y por eso nos invitaron al Euroclub. Y joder, me pareció como muy guay, porque al final, joder, el altavoz que tiene Benidorm Fest detrás es apabullante. Sí. Y contar luego historias de estas, yo creo que al final también tienen como esa parte de morbo televisivo, por así decirlo, que yo creo que podía haber resultado como muy, muy, muy guay, ¿no? Entonces, al final esto yo creo que en este planeta o en este mundo, la gran mayoría de la gente contamos cosas porque queremos que la gente nos escuche y se sienta un poco identificado con nosotros. O sea que yo en ese sentido lo vi como muy guay y agradezco, oye, la llamada y que llegáramos hasta allí, y a ver si alguna vez nos vuelven a llamar y aparecemos por allí ya de verdad. Nunca se sabe, que de pronto... Mira, me ha mencionado el nombre de Juan y hay otro nombre que también está participando también en este trabajo que se llama David Van Buylen. Sí.
aportan además 2 colores súper distintos al disco. Y me gustaría saber eso, qué buscabas en cada uno de ellos y cómo transformaron las canciones. Pues nos volvimos un poco locos, sobre todo yo en particular, porque al final tenía como mucho... Sentía mucha presión con este disco, sentía como que nunca iba a ser suficiente, lo que escribiera nunca iba a ser suficiente para cumplir el homenaje a mi hermano, entonces tuve mucha presión con este disco personal, directamente de mí, hacia mí mismo. Y veníamos de haber grabado el anterior disco con Carlos Hernández, pero queríamos irnos a algo como más de sintes. A David Van Bilen le conocí durante la pandemia, me pareció un ser maravilloso y ha sido un gran compañero de viaje que me ha entendido y me ha ayudado un montón y es muy buen amigo. Juan Sueiro llegó después de que tocáramos en Callao, en El Orgullo, 2020, no sé si fue antes de la pandemia o después, pero también fue como un golpe de suerte que acabamos conociéndole a partir de ahí. Y cada uno al final ha dado un estilo, es verdad que más o menos diferenciado. Los dos han ido hacia este mundo más donde las teclas y los sintetizadores tienen más presencia, es todo como más ochentero, pero es verdad que los dos han ido como a partes un poco diferentes, ¿no? De hecho, yo lo que se nota qué canciones de cada uno. Pero bueno, a mí al final fueron 2 personas con las que me entendí y no vi mal que el disco hubiera 2 personas produciendo detrás, aunque puede ser que se note que haya 2 manos ahí metidas, pero no me pareció que fuera como un puzzle, que no encajaran las piezas. En el cierre del álbum hay una frase, sobre todo está en el último adiós, una frase que dice: sé que estás aunque no pueda abrazarte. ¿Cómo fue o qué significó para ti emocionalmente grabar esa despedida? Pues justo es que esa canción a mí además es una de mis favoritas del disco y también es cierto que es de esas que la letra también me salió como muy rápido y sentía como que era la canción de despedida del disco, sentía como que tenía que expresar en esa canción que aunque la herida no se vaya a cerrar nunca, ya digamos empezaba un poco a sanar y que había que un poco que despedirse de este capítulo de la vida, que sabía que mi hermano iba a seguir estando ahí aunque no pudiera verle. Y bueno, creo que esa frase resume un poco la situación que yo vivo constantemente con el tema de mi hermano, ¿no? Evidentemente no está en este plano, pero bueno, yo siempre quiero pensar que toda esta gente que nos ha dejado pues sigue un poco acompañándonos de alguna manera. Y creo que esa canción justo era un poco la que marcaba ese entender todo lo que había pasado y empezar a convivir con ello. ¿En qué momento sentiste que el disco estaba terminado y que esa historia, o al menos esta parte, se podía cerrar? Pues es que encima el disco, además el proceso ha sido largo, ¿no? Porque empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas por esto de la presión que yo me metí a mí mismo. Sí, eso es muy difícil para un creador, ¿eh? Porque hay muchas tentaciones al barroquismo y a no acabar nunca los trabajos. Sí, no, yo con eso, vamos, agradezco a David Van Bilen, que fue el que en un momento dado me puso un alto y me dijo: tío, para y decide ya, esto está así y tira para adelante. Y menos mal, porque si no hubiera sido esto infinito. Y no lo sé, ¿sabes? Al final creo que ya el pasado viernes 14, cuando salió el disco, yo sentí una especie como de... he perdido peso, ¿no? Como que ya he soltado este lastre que tenía que un poco sobre encima de la cabeza, ya está hecho, ya es así y ya pues lo único que nos queda ya es continuar la vida del disco y poder disfrutarlo, pero ya como que he sentido que la mochila por fin del viaje ya la he soltado. Vamos a hablar de esos días que llegaron, supongo, unos días en los que la música te dolía demasiado, a lo mejor, para poder seguir escribiendo. ¿Cómo se sale adelante cuando llegan días así? Pues al final es muy raro, ¿no? Porque yo creo que además cuando te enfrentas a estas cosas es como que tu cuerpo te va preparando como para borrarte rápidamente la memoria de las cosas malas que ha habido. Yo, por ejemplo, todavía me acuerdo del hospital de los últimos días, evidentemente, pero yo, por ejemplo, nunca quise entrar al hospital cuando mi hermano ya no estaba, nunca quise entrar en la habitación, nunca quise tener ese recuerdo, ¿no? Y es verdad que ha hecho la vista atrás y creo que mi cerebro ha hecho por olvidar muchas cosas de esa última etapa. Y creo que tuve a partir de ahí como
pues fue una semana, una cosa así de como querer sacar todo el dolor que tenías dentro, y a partir de ahí yo creo que tu cuerpo hace lo imposible por resetearte y que puedas otra vez volver a arrancar. Y yo sí que es verdad que es una persona de mucho sentimiento, en el sentido de que me gusta como que las cosas hay que vivirlas como muy al máximo, y la música siempre ha sido como mi inyección de adrenalina, y creo que ha sido culpable también en la música bueno, culpable, o me ha ayudado a poder un poco salir adelante, ya no con mis canciones sino con las de otros artistas, de enchufarme a los cascos de música a todo trapo y como completamente de poder evadirme y empezar otra vez como a reiniciar mi vida y poder haber continuado con el disco. Yo creo que ese fue un poco el proceso. Uh-huh. Este además va a ser el primer disco que vais a editar en vinilo. Sí. O sea, ¿cómo te emociona que esta historia tan personal vaya a quedar grabada físicamente para siempre? La verdad es que yo siempre digo que cuando estás dentro de un proyecto musical, este tipo de cosas como que las percibes menos, ¿no? Como que no eres consciente hasta dónde igual otra persona escucha tu disco, o lo compra, o le ha tocado, o le ha gustado. O sea, yo siempre he soñado sería maravilloso tener un botón en el que le des y te salgan ventanitas con la gente que ha escuchado tus canciones, que le han gustado, que le han aportado algo, que tiene el disco o lo que sea. Pero bueno, el hecho de tener el disco, aunque sea yo en vinilo en mi casa y verlo, a veces no le doy importancia, pero digo, jolín, está guay dentro de muchos años poder decirle a tus hijos, sobrinos o nietos o lo que tenga, oye, mira, esto lo hice yo. Y se ha quedado aquí y aquí sigue. Pues sí, es verdad. Oye, cuando miras el disco como un todo, ¿sientes que es una despedida, un refugio o un homenaje? ¿Cuál es la palabra que lo define mejor para ti? Siempre he utilizado, o hemos utilizado lo de homenaje, ¿no? Siempre ha sido como un disco homenaje de mi hermano, pero refugio yo creo que también es una palabra como muy acertada. Al final yo me meto a escuchar estas canciones y como que reconecto muy fácil con mi hermano, y no deja de ser un homenaje, ¿no? O sea que yo creo que me quedaría con esas dos. Uh-huh. Pues Germán, que me ha gustado charlar contigo y que me desgranes un poco este disco. No sé si te lo he hecho pasar un poco regulero, porque a lo mejor hemos unas cositas. No, en absoluto, pero vamos, te agradezco la pregunta. En todo caso, ha sido un placer que dediques un ratito de tiempo para charlar con nosotros y para presentarnos un disco que yo creo que está llamado a llegar muy lejos. Que ya lo habéis presentado aquí en directo, me parece. El viernes que viene 21. Viernes que viene 21 de noviembre en Madrid, en la sala El Sótano, hacemos la presentación. Pues ahí está. Que las entradas están por ahí a la venta. Vamos a dejar ahí el link para que la gente lo pueda ver. Y oye, que ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, ojalá volvamos a coincidir prontito. Muchas gracias, amigo. Placer.